Buenos días. Hoy día es diciembre 17, jueves. No, viernes, perdón. Prácticamente hoy día es la última sesión de clases. Bueno, igual la próxima semana tenemos algo de trabajo. eh, y quisiera hacer un trabajo de control entre Navidad y Año Nuevo del trabajo que se les ha asignado. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer tres cosas. Primero quería revisar lo que hicimos la sesión pasada. Y se acuerda que yo tuve que retirarme porque tenía reunión de consejo directivo. Luego quería cerrar este tema. Hay un asunto que es interesante, el hecho de que eh, aun cuando el objetivo de este capítulo es analizar la oscilación libre, es muy importante reconocer los potenciales problemas, porque la excitación que entrega el motor diésel tiene una particularidad de que básicamente cada cilindro del motor es un excitador. Y estos excitadores tienen un desfase entre sí. Entonces, ese desfase hace que ciertos armónicos de ese torque se sumen, lo que los hace muy peligrosos. Entonces, queremos identificar cuáles son esos armónicos y luego resumir estas situaciones potenciales de resonancia en un diagrama que realmente es muy útil, ¿no? En un solo diagrama me permite analizar muchas de estas condiciones, situaciones y todo lo demás. Entonces, eso. La tercera parte quisiera trabajar un poquito sobre el asunto de el último trabajo que se les asignó, que tiene que ver con vibración torsional, ¿no? Entonces, eso. Quería responder a las inquietudes y todo lo demás. Entonces, esas son las tres cuestiones que queremos desarrollar el día de hoy. Entonces, vamos. Empezamos la sesión. Déjenme abrir el archivo. Entonces, ahí tengo que compartirles, así es, ¿no? Ya. Entonces, ya estábamos hablando sobre vibración torsional. Ya tenemos algún tiempo hablando sobre esto. Andreina, hay un par de personas en la sala de espera. No sé qué pasó con ellos. Sí, ahora estoy admitiendo eso. Ok, gracias. Entonces, este es lo que queríamos tratar acá, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué? Luego, modelar. Esta es una palabra importante, modelar. Es decir, normalmente, fíjense, considerar un sistema tal y como es en el mundo real es virtualmente imposible analizarlo, ¿no? Por la complejidad geométrica, cargas, condiciones de frontera, etc. Entonces, lo que hacemos es representarlo de manera simplificada, y eso es modelar. Entonces, en el caso del motor diésel, hemos utilizado una especie de esquema de energía cinética para, en cada estación del cigüeñal, incluir un disco de una inercia equivalente y ya. Entre cada pareja de estos discos podemos colocar o representar, modelar la rigidez torsional del tramo de cigüeñal con un resorte torsional. Entonces, de esa forma, el motor lo hemos reemplazado por un grupo de discos en línea. Luego, en el caso del sistema de propulsores que utilizamos en el medio, el problema es que ellos utilizan o ellos incluyen un engranaje reductor. Entonces, lo que dijimos era que si yo considero la pareja piñón y
engrane. Entonces, entre ellos son dos discos, no hay un resorte. Entonces, como que dice, rompe la descripción que habíamos dado en el capítulo anterior de lo que es un sistema en línea. Y los sistemas en línea ya les habíamos desarrollado muy bien un método para analizar tanto la oscilación libre como forzada, que era el método Holzer. Entonces, no podemos aplicarlo directamente porque no cumple los requerimientos para ser considerado un sistema en línea. Entonces, lo que hicimos fue en el sistema de ecuaciones de movimiento, y eso es lo que vamos a revisar hoy día, vamos a reconocer que hay un término extra, no un término, sino un parámetro extra, que es la fuerza de contacto entre piñón y engranaje. Entonces, lo que hicimos la sesión pasada fue coger ese término extra y reemplazarlo en la otra ecuación. O sea, la fuerza presente en la ecuación de movimiento del engrane, despejarla y reemplazar la ecuación de movimiento del piñón. Y de esa forma obtuvimos una ecuación un poquito diferente de la que teníamos originalmente, pero que la podemos reconocer en su forma como si representara un disco que tiene dos resortes, uno a la izquierda y otro a la derecha. Igual hicimos algo, una representación, un cambio de variable, θ 3 igual a θ3' sobre n, y eso lo reemplazamos en la ecuación de del último disco. Y asimismo podemos multiplicarlo por una constante, que es la reducción al cuadrado, la reducción en el denominador. Pudimos reconocer como que si fuera el último disco, ¿sí? que tiene solamente un resorte actuando en el lado izquierdo. Entonces, si es que reemplazamos el término, o si identificamos el término que multiplica la aceleración como si fuera una especie de inercia equivalente, entonces podemos pensar que hemos transformado el sistema de 4 discos en un sistema de 3 discos con una especie de combinación de los dos discos en contacto, piñón-engrane, por un disco equivalente. Entonces, eso fue lo que hicimos la sesión pasada. Igual terminó la sesión el ingeniero Isaac explicando qué pasaba en el caso que teníamos no una, sino doble reducción, que es muy común, ¿sí? Normalmente, si ustedes recuerdan del curso de mecánica vectorial, cuando usted tiene una reducción muy alta, qué sé yo, voy a exagerar, por ejemplo, si usted tuviera un motor, una turbina a vapor, es muy posible que esa turbina a vapor gire a 5 o 6.000 RPM. Y el eje que mueve la hélice puede girar a, qué sé yo, 150 RPM. Entonces, es un salto brutal. Entonces, hacer una sola reducción implicaría que el diámetro del engrane es muy, muy, muy grande. Entonces, una opción que nos queda es hacer que la reducción no sea en un solo paso, sino en 2 pasos, o 3 pasos, o lo que sea. Entonces, de esa forma, el tamaño del reductor, del equipo, se reduce. En fin, en cualquier caso, para el caso del sistema propulsor, entonces, lo que sucede es que esa doble reducción de alguna forma incide en el sistema equivalente, ¿no? Y eso fue lo que les explicó el ingeniero Isaac. Entonces, más o menos eso es lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces, yo quería enfatizar aquí en un par de detalles, ¿no? Vamos a completar esto. Aquí está. Entonces, aquí, fíjense bien, la novedad está en esta fuerza de contacto. Entonces, yo tengo 4 ecuaciones y esta fuerza de contacto está de más, llamémoslo así, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue el análisis de esta ecuación de aquí, yo despejo F y lo reemplazo acá. Entonces, aquí yo, fíjense bien, tengo 4, por favor, es algo que es importante. Yo tengo 4 variables independientes, que son θ1, θ2 y θ3'.
y además de F. ¿Por qué no incluyo teta 2'? Porque hay un contacto metal-metal, es un contacto mecánico que me relaciona estas dos de aquí. ¿Sí? Yo no sé si la puse, déjenme ver si está en la transparencia anterior. No, no está. Bueno, entonces vamos a ponerla aquí. Bueno, vamos a ponerla en la siguiente transparencia para no estar tan apretado. Entonces, bueno, esto es 10 de diciembre 17. Entonces, la reducción es un lío porque el n a veces lo utilizamos también para la velocidad de rotación. En fin, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, en cualquier caso, la reducción n relaciona el movimiento piñón y del engrane. Entonces, por eso es que tenemos, como yo decía antes, ¿no? Tenemos solamente 4 funciones independientes que resolver. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Si este es el piñón y este es el engrane, como un gato. Entonces, lo que va a pasar es que si este rota una cantidad teta 2, el engrane gira una cantidad teta 2'. Y la relación entre ellos es la relación de reducción. Entonces, este es R2' y este es R2. Entonces, lo que recuerden ustedes, ¿no? Es el hecho de que teta 2' por R2' es igual a teta 2 por R2. Entonces, de aquí tenemos que teta 2', esto lo paso del lado de acá, que sería teta 2, y R2' sobre R2 es la razón de reducción. Entonces, fíjense bien, esta función de aquí es linealmente dependiente de la de acá. Entonces, por eso es que decíamos, ¿no? Que tenemos teta 1, que depende del tiempo, teta 2, que depende del tiempo. Teta 2' no la considero porque ellos tienen una relación de dependencia de este tipo. Y además teta 3', que depende del tiempo. Y la novedad es que tenemos esta fuerza de contacto que depende del tiempo. Entonces, regreso. Aquí hay 4 ecuaciones, ¿no? Y las 4 funciones que quiero determinar las acabo de enlistar. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente tratar de eliminar el f, despejo f de un lado y lo reemplazo en el otro. Entonces, decimos, eso fue lo que hicimos la sesión anterior. Entonces, y eso es lo que quería enfatizar aquí. Entonces, aquí está mi puntero. Entonces, la fuerza F de contacto vamos a poner a enfatizar el hecho de que ella es variable, ¿no? Se la despeja, por ejemplo, de la tercera ecuación y se reemplaza a segunda. Entonces, f de t sería, ustedes lo pueden después observar, es 1 sobre R2'. Y el resto es, me quedaría J2 del engrane prima. Recuerden que el prima lo asociamos con el hecho de que está después de la primera reducción, ¿no? Teta 2 segunda sobre n. Entonces, esto de aquí, recuerden, esto de aquí lo que estamos haciendo es reemplazar esto de acá, ¿sí? La aceleración del engrane, en lugar de ponerla de esta forma, lo pongo de la de acá, como teta 2 dividido para n y segunda derivada. Igual aquí, donde está el puntero, aquí está el puntero. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Mande?
Tengo una pequeña duda. Cuando tenemos un sistema sí mismo, cuando tenemos un reductor, siempre es aconsejable buscar primero la fuerza. O sea, ese es el primer paso que siempre se procede a hacer. O sea, lo que pasa es que yo no le pondría primer paso, simplemente es algo que es necesario, porque si usted analiza, usted tiene estas cuatro ecuaciones, y yo le digo, estas cuatro ecuaciones representan la oscilación de un sistema en línea, y la respuesta es no. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de acercarnos de tal manera que a un sistema en línea, de tal manera que podamos trabajarlo o resolverlo con los métodos que tenemos. Entonces, usted inmediatamente se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que me impide ver en estas cuatro ecuaciones a un sistema en línea? Entonces, la novedad es el F. Si usted echa para atrás, piense bien en las ecuaciones en los sistemas que hemos manejado, no había este término. Entonces, lo único que hemos hecho es despejarlo de aquí y reemplazarlo en otra ecuación. Pero yo no lo llamaría, o sea, a mí lo que me preocupa es que ustedes son como cuadraditos. Es decir, desde ahora en adelante, así, lo primero que tiene que hacer es esto. No, lo primero que tiene que hacer es analizar el problema. Si usted en algún momento necesita transformar este sistema a algo más cercano a un sistema en línea, entonces el primer paso es ese. Pero es posible que en otro caso se les pida, o no se les pida, piense en términos profesionales. Usted tiene que resolver un problema y es posible que no necesite la fuerza F, sino necesite otra cosa. Entonces, en ese caso, no, el doctor María dijo que lo primero que tengo que hacer es F. No, todo depende del análisis del problema que usted haga. Señor Guacón. Sí, doctor, muchas gracias. Que no hay cuidado. Entonces, el K2', entonces, perdón, aquí estamos ligados por θ2, θ3. Entonces, el θ3, vamos a hacer una definición similar a esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí, fíjense bien, sigue por el hecho de que está en contacto entre los dos. ¿Sí? Este es un contacto que no me permite, sino obedecer a esta relación. No hay salida. En cambio, θ3', definido como θ3 sobre n, es simplemente un cambio de variables. ¿Sí? Entonces, los dos, perdón, aquí. Entonces, estoy cogiendo este de aquí, lo pongo al lado de la derecha, con positivo. Entonces, me quedaría K2 por θ2 sobre n, menos θ3 sobre n. Allí está. Entonces, como decíamos, ¿no? Tenemos solamente θ2 y θ3 como variables. N es la razón de reducción y eso es conocido. Entonces, fíjense bien, de esta forma yo podría evaluar F y podría reemplazarlo en la otra ecuación y de esa forma ya no aparece explícitamente. Entonces, al reemplazarlo, a esta expresión, la tercera ecuación, ¿sí? Tenemos ahora tres ecuaciones y tres funciones que determinar. Entonces, las ecuaciones que tengo que determinar son θ1, que depende del tiempo, θ2, que depende del tiempo, y θ3, que depende del tiempo. Entonces, recuerden, esta 3, esto es igual a θ3' sobre n. Entonces, si yo encontrara el θ3 y quisiéramos encontrar θ3', entonces con esta relación podríamos calcularlo. Entonces, fíjense bien, ¿no? No es que me he olvidado de F, no. Simplemente lo que hemos hecho es convertir el sistema de 4 ecuaciones en 3 ecuaciones. ¿Cómo lo hicimos? Eliminando un parámetro que era desconocido. O bueno, sigue siendo desconocido. ¿Sí? Es algo que enfatizamos aquí. Aquí yo tengo 4 ecuaciones y estas son las 4 funciones que quiero determinar. Acá lo que hicimos fue despejar uno de ellos,
reemplazarlo en la otra ecuación. Y entonces tengo 3 ecuaciones porque la una ya me sirvió para eliminar una de las incógnitas, ¿no? Entonces, las 3 incógnitas que tengo son estas. Entonces, a través de la definición de teta 2 y teta 3, yo puedo calcular teta 2' y teta 3'. Entonces, ahora tengo 3 ecuaciones que son las que dedujo el ingeniero Zach. Entonces, una de las cuestiones que yo quería enfatizar era que el valor de F, ¿no? Este F de aquí, puede ser muy grande si hay una resonancia. Entonces, por ejemplo, si es que por alguna razón el sistema opera en una resonancia, F puede ser muy grande. Y físicamente, recuerden, F significa la fuerza de contacto. Entonces, esa fuerza de contacto, cuando es muy alta, puede dañar los dientes. Entonces, hagamos ese comentario aquí. Nótese que en situaciones de muy alta vibración torsional, esta fuerza puede crecer y dañar los dientes. Entonces, con esto quiere decir, ¿no? Si ustedes tienen que sea el piñón, el engrane, fíjense bien, tiene una zona de contacto común con ella. Y luego viene para acá. Entonces, aquí usted tiene un diente, ¿sí? Este que fuera el diente del piñón. Y aquí tiene el diente del engrane. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, este mueve al de acá. ¿Sí? Porque acá viene del motor. En cambio, este de acá está conectado con la hélice. La hélice se opone a ese movimiento. En el extremo tiene la acción del agua. Entonces, esta fuerza de contacto aquí es la que puede dañar el diente. Entonces, hay fotos en la literatura disponible. Entonces, usted tiene, por ejemplo, el diente así. ¿Explico? Entonces, aquí, esta es la superficie de contacto. Entonces, debido a esto, entonces es posible, por ejemplo, que se forme una rajadura y se rompa parte del disco, del diente, ¿no? Y eso claramente se nota. Aquí hay una zona de daño porque el contacto de uno contra el otro diente es muy fuerte, muy alto, es muy alto. Y entonces excede el límite para el cual estaba diseñado. Pero si usted quiere transmitir una mayor fuerza, simplemente tendría que haber hecho un diente con mayor tamaño. Entonces, la presión entre las dos se reduce. Pero el problema es eso, es de que hay una vibración excesiva porque posiblemente sea una resonancia, ¿sí? Entonces, esto de aquí es causado por el hecho de que la fuerza de contacto diente-diente era muy alta y excedió el límite para el cual estaba diseñado. Bien, entonces eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Y en algunos casos sobre este tema, entonces, por ejemplo, algunas sociedades de clasificación, ¿sí? Hacen lo siguiente, es decir, pueden graficar, usted podría graficar, por ejemplo, si esto fuera tiempo, aquí usted tuviera la fuerza. Entonces, si usted calcula el torque estable, ¿sí? Aquí tiene el torque del motor, en el otro lado tiene el torque de la hélice. Entonces, la fuerza de contacto sería una cantidad estable, constante, perdón. ¿Sí? Entonces, sería la cantidad, el valor medio, llamémoslo así. Entonces, este valor medio de aquí, usted lo calcula sabiendo el torque y sabiendo las proporciones entre R. ¿Sí? Y ya está. Pero el hecho de que cuando hay vibración, entonces esta fuerza F hace que, la vibración hace que la fuerza F sea variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la fuerza de contacto aquí no sigue esto, sino tiene una pequeña variación. Ahora,
Usted dice, oiga, ¿y qué pasa si esta amplitud es muy grande? Pues ahí vienen los líos, ¿no? Eso significaría que eventualmente, por ejemplo, usted podría tener una vibración, una cosa así, de esta amplitud. Pero fíjense bien, aquí prácticamente hay, los dos dientes dejan de estar en contacto. Y eso es mortal para cualquier elemento mecánico. Es decir, si usted tiene los dos elementos en contacto, los separa y los vuelve a unir, ese golpe es el que destruye, porque eso normalmente rompe la campa de aceite y logra contacto metal-metal. Eso es mortal. Entonces, muchas sociedades de clasificación lo que hacen es especifican, ¿no?, la amplitud de esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza de aquí a acá, esta sería la amplitud, ¿sí? No puede ser más grande que un cierto porcentaje del valor medio, justamente para tratar de evitar ese potencial daño en los engranes. Entonces, si usted eventualmente hace el cálculo, la sociedad de clasificación le dice, oye, pero ahí tiene usted un potencial problema de resonancia. Entonces, la sociedad de clasificación le pide al diseñador, ok, entrégueme los resultados del cálculo de vibración torsional forzado. Y entonces, en el cálculo de vibración forzada, entonces tiene que entregarle y decirle, mire, esta es la amplitud de la fuerza de contacto. Allá. Entonces, esa amplitud respecto al valor medio es, por decir un número, 10%. Entonces, probablemente ese es un número razonablemente bajo. Entonces, la sociedad de clasificación dice, ok, le acepto eso. Ya está. Pero si ese número fuera muy alto, entonces este descarga puede lograr que el daño en la superficie de contacto diente-diente sea muy alta y tengamos problemas. No sé si hay alguna inquietud al respecto, por favor. Entonces, aquí en este diagrama parece un gato, pero realmente es la pareja, ¿no? Este es el piñón, este es el piñón y este es el engrane. Ok. Y la fuerza de contacto está aquí. Ok, entonces finalmente lo que logramos al hacer este reemplazo, esta F, lo pusimos acá. Entonces, quedamos con 3 ecuaciones y lo que podemos hacer es reconocer, luego de eliminar F entre la segunda y tercera ecuaciones y definir teta 3 como teta 3' sobre n. N es la razón de reducción. Entonces, lo que podemos decir es que esto de aquí, el sistema que tenía originalmente, lo podemos analizar como si fuera un sistema de 3 discos en línea. Entonces, la inercia 1 pues no cambia. La rigidez 1 no cambia. Aquí hay un cambio. ¿Alguien se acuerda de cuánto vale la rigidez, la inercia equivalente 2, por favor? ¿Alguien se acuerda? La inercia equivalente 2. Entonces, este es J2 piñón. Este es J2 gear. Este es J3'. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto vale esta de aquí? J2 piñón J2 piñón. ¿Ya? más J2 Gear. del gir sobre la relación n al cuadrado. Ahí, exactamente, ya está. Entonces, al reemplazar la fuerza en la otra ecuación, podemos identificar, podemos llamar a lo que está multiplicando por teta 2 aceleración. Era todo esto de aquí. Entonces, todo esto de aquí lo podemos considerar como si fuera una inercia de esta cosa. Realmente no es un disco, simplemente es una cosa. Y este de aquí, asimismo, sería un K2, pero este de aquí es diferente del de acá. Entonces, este es un K2 de acá, prima. Este es un K1. Entonces, en forma similar al de acá, entonces el K2, este va a ser igual a K2' sobre N al cuadrado.
Y asimismo el J3 es diferente del de acá, es J3' sobre N al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos esto, entonces este es un sistema línea equivalente. ¿Ok? Bueno, yo no sé si hay alguna inquietud al respecto. Si no, pues esa sería la revisión que quería comentar. Doctor, perdón, una Sí, pregunta. sí, Ahí con las tres ecuaciones nosotros tendríamos un sistema de 3 grados de libertad de oscilación libre, ¿verdad? sí, Pero justamente la gráfica anterior representaba oscilación forzada. claro. Ustedes no tienen que preocuparse. O sea, yo lo que estoy diciéndoles, explicándoles es la potencial aplicación que tendría el resultado. Es decir, esta fuerza F, ¿dónde entra en el análisis de un potencial problema? Entonces, si tuvieran, por ejemplo, daños frecuentes en un engranaje reductor, entonces, uno de los parámetros que yo recomendaría calcular sería este. ¿Cuánto varía esta fuerza F? ¿Sí? Porque esta fuerza F, es decir, si es que varía mucho, entonces podría producir este ¿cómo se llama? Descontacto, ¿no? Esta separación del diente del piñón y el engrane. Y fíjense bien, si esto llegara acá abajo hubiera separación, pero luego inmediatamente entra en contacto. Ese es el daño que se produce. Es decir, cuando usted separa dos metales y luego los vuelve a tocar. Entonces, en el momento que se vuelve a tocar, se habla de contacto metal-metal y eso tiende a dañar. Pero eso es oscilación forzada. Entonces, yo lo que quería era que ustedes visualicen, ¿no? El potencial daño que puede haber si es que hubiera una vibración torsional excesiva. Gracias, doctor. ¿Y cómo calcularía esas fuerzas si el problema no me las O proporciona? sea, no. A ver. Piense bien. O sea, otra vez. Yo le pregunto a usted, ¿cómo calcularía F de T? Con las ecuaciones. O sea, como ya tendría las 3 variables. Claro, es decir, si usted, o sea, eso no lo vamos a hacer en este curso porque no estamos analizando oscilación forzada. Es decir, si usted quisiera analizar esto, entonces, por ejemplo, aquí en este último disco, le podríamos poner una excitación. Una vez que tiene la excitación, tendríamos que incluir los amortiguadores. Y una vez que tiene todo eso, pudiéramos calcular la respuesta forzada. Es decir, puede calcular la amplitud de cualquiera de estas vibraciones y su desfase. Una vez que tiene todo eso, entonces usted pudiera aplicar esta ecuación de aquí y pudiera calcular la fuerza que depende del tiempo. Entonces, con la fuerza dependiente del tiempo, usted puede identificar cuál es la amplitud. Entonces, esa es lo que yo estoy graficando aquí. La fuerza que depende del tiempo. Entonces, si esa fuerza fuera, la variación de esa fuerza, la amplitud de esa fuerza fuera muy grande, entonces es posible que la sociedad de clasificación no le acepte el diseño y le pida hacer algún tipo de cambio. ¿Ingeniero? Gracias, doctor. Ok, no hay cuidado. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Inquietud? No. Bien, entonces vamos a hacer un receso aquí y cuando regresemos vamos a hablar sobre resonancias torsionales. Entonces, el objetivo de este capítulo no es llegar a oscilación forzada, ¿no? Pero me parece que es algo súper importante cuando se habla de vibración torsional, el hecho de reconocer el hecho de que cada cilindro es un excitador. Es un excitador que produce una función bien fea, bien obtusa. Y entonces podemos aplicar lo que aprendimos en el capítulo 1, de que podemos hacer un análisis de Fourier, análisis armónico se llama, análisis de Fourier. Entonces, descompongo esta función periódica, pero muy fea, en una suma infinita de armónicos simples. Es decir, cada uno tiene una forma senoidal. Y cada uno de ellos tiene una frecuencia que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Entonces, usted me dice, oye, pero si yo tengo muchos armónicos, cualquiera de ellos me puede producir resonancia. Es verdad, es verdad. Ese es el lío.
Entonces, lo que va a pasar es de que tenemos que reconocer que hay ciertos armónicos, ¿sí? Del torque que genera el motor, que debido al desfase con que se encienden, ¿sí? Se suman. Y entonces, si se suman, eso significa que puede producir un efecto mucho más grave sobre el sistema propulsor que si se restaran. Entonces, lo que queremos hacer acá es identificar cuáles son estos que se suman. Y luego, como hay tantas variables, entonces lo que yo les propongo, o que normalmente se hace, es resumir toda esta información en un esquema. En fin, diferentes autores lo llaman de diferentes formas. Yo simplemente hablo un esquema, una figura de resonancias, ¿sí? Y ya está. Entonces ahí van a ver que tengo bastante información para tratar de poder identificar las resonancias. Y luego, teniendo en mente ciertos conceptos, tratar de definir cuáles de estas resonancias son potencialmente peligrosas y cuáles no lo son. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos queda en la siguiente sesión cuando regresemos del receso. Andreina, ¿hay alguien en la sala de espera? Por favor. Bueno, entonces hacemos un receso y regresamos en un momento.